La lluvia caía con fuerza esa noche en Oaxaca. El cielo parecía rugir con cada relámpago que atravesaba la oscuridad. Eran cerca de las 11:30 cuando el generador del Hospital San Jerónimo falló por tercera vez. Las luces parpadearon una vez más, justo cuando Alma Juárez pasaba por el pasillo de la sala de cuidados intensivos. Un zumbido extraño acompañó el apagón momentáneo. En la oscuridad, solo se oía el tic-tac del reloj de la estación de enfermería y una respiración que no era la suya, y esa fue la última vez que alguien la vio. Antes de continuar, si este tipo de historias te atrapan, te invito a suscribirte al canal. Así no te perderás los misterios más inquietantes jamás contados. Alma tenía 27 años. Su bata blanca estaba siempre impecable, su cabello castaño atado en una trenza y sus ojos reflejaban una mezcla de ternura y cansancio. Había elegido la enfermería por vocación, convencida de que aliviar el sufrimiento de otros daba sentido a su vida. Había trabajado en varios hospitales de la región, pero hacía apenas un año que se había incorporado al San Jerónimo, un edificio de estilo colonial, con paredes gruesas, techos altos y un pasado del que pocos querían hablar. Los pasillos largos del hospital, con sus azulejos deslucidos y su iluminación tenue, ya eran suficientemente inquietantes. Pero desde hacía semanas, los empleados comentaban entre susurros ciertos sucesos extraños, objetos que cambiaban de lugar, camas que amanecían con huellas de pisadas cuando nadie las había ocupado, y una figura oscura que cruzaba fugazmente los corredores durante la madrugada. Alma no creía en fantasmas, o al menos eso decía. En su cuaderno de notas, sin embargo, había empezado a registrar lo que consideraba anomalías. Temperaturas que descendían bruscamente en determinadas áreas, susurros cerca de los quirófanos cerrados y, sobre todo, un paciente que la inquietaba más de lo normal. Se trataba de un hombre de unos 40 años, ingresado por un accidente que lo había dejado en estado semicomatoso. Nadie lo visitaba. No figuraba en los registros estatales. A veces, sus signos vitales bajaban drásticamente sin causa aparente y luego volvían a la normalidad. Alma afirmaba que en varias ocasiones lo había visto abrir los ojos durante breves segundos, pero los monitores nunca registraban actividad cerebral. La noche de su desaparición, Alma había aceptado cubrir el turno completo de cuidados intensivos. Una compañera había llamado enferma y no había más personal disponible. Aunque le incomodaba la idea de quedarse sola, accedió. Era responsable. Había llevado consigo un termo de café y una linterna. Por si las luces decidían jugar otra vez, bromeó. A las 10:57 p.m., según las cámaras de seguridad, Alma caminó por última vez frente al cuarto de suministros. Su silueta se desvaneció entre sombras cuando entró a la sala de cuidados intensivos. A las 11:03, un corte de luz afectó todo el ala norte. El generador tardó 48 segundos en activarse. Cuando la electricidad volvió, las cámaras no mostraban nada extraño, salvo una, la que apuntaba a la cama del paciente sin nombre. Estaba vacía. El supervisor nocturno, al hacer su ronda a la 1:15 a.m., notó la ausencia de Alma. Pensó que estaría en el baño o descansando en la enfermería, pero al pasar las horas, la preocupación creció. Revisaron los baños, los cuartos de descanso, incluso los depósitos. Nada, ni rastro de ella. Su celular seguía en el casillero. La linterna, apagada, sobre el escritorio. El termo seguía tibio. Las autoridades llegaron al amanecer. Iniciaron una inspección completa del hospital. No encontraron signos de forcejeo, ni huellas inusuales. Los únicos testigos eran los monitores apagados durante el apagón y los murmullos del personal que ya empezaba a hablar de lo imposible. Los rumores crecieron. Algunos aseguraban que Alma había sido raptada por alguien que conocía los pasadizos antiguos del hospital. Otros, que ella misma había escapado por razones desconocidas. Pero los más supersticiosos hablaban de la maldición de la sala vieja, de que algo oscuro habitaba los rincones del hospital desde hacía décadas. Su familia, devastada,
organizó una búsqueda paralela. Pegaron carteles, ofrecieron recompensas y presionaron a las autoridades, que pronto dieron el caso por cerrado. Desaparición voluntaria sin indicios de delito. Pero ni sus seres queridos ni quienes la conocieron creyeron esa versión. Durante los días siguientes, algunos enfermeros aseguraron haber escuchado su voz llamando desde los ductos de ventilación. Otros vieron su reflejo en las ventanas, como si estuviera atrapada en alguna parte entre este mundo y otro. Lo único cierto era que Alma Juárez había desaparecido sin dejar rastro, y el hospital nunca volvió a ser el mismo. La noticia corrió como fuego en pasto seco. Una enfermera había desaparecido dentro del hospital, sin testigos, sin señales, sin explicación. Durante los primeros días, la tensión entre el personal era palpable. Las conversaciones se detenían en seco cada vez que alguien mencionaba el nombre de Alma. Algunos evitaban pasar por el ala de cuidados intensivos incluso de día. Otros comenzaban a llevar pequeños amuletos consigo: cruces, escapularios, cintas rojas. El miedo crecía en silencio. La administración del hospital, presionada por los medios locales y la familia, emitió un comunicado frío y ambiguo. Estamos colaborando plenamente con las autoridades en la investigación de la desaparición de nuestra colaboradora. Por respeto a su privacidad, no brindaremos más detalles. Ningún directivo ofreció declaraciones adicionales. La seguridad se incrementó brevemente, pero al cabo de una semana, todo volvió a su rutina habitual. O al menos, eso pretendían. La policía realizó entrevistas, inspeccionó el hospital en varias ocasiones, solicitó grabaciones, revisó los registros de entrada y salida. Sin evidencia de delito, sin señales de fuga voluntaria y sin testigos o pruebas físicas, el caso quedó estancado. Pronto fue clasificado como persona desaparecida sin causa determinada. El archivo fue cerrado provisionalmente. Para la institución, el tema estaba terminado, pero para quienes compartieron turnos con Alma, nada estaba terminado. Patricia Gómez, compañera cercana de la desaparecida, confesó a su esposo que había oído un grito ahogado aquella noche, pero no se atrevió a mencionarlo en su declaración. Era como si alguien hubiese sido arrastrado, pero pensé que era mi imaginación, dijo entre lágrimas semanas después. Otra enfermera, Rebeca, aseguró que su celular había captado interferencias extrañas durante su turno en esa misma sala, como voces distorsionadas que repetían un nombre que no entendía. La familia Juárez, por su parte, no descansó. La madre de Alma, Teresa, caminó durante meses con una carpeta bajo el brazo, tocando puertas, buscando respuestas. Su padre, don Eliseo, colocó una cruz de madera en la entrada del hospital, con una vela que encendía cada noche. Nadie del personal médico se atrevió a retirarla. Entretanto, el doctor Mauricio Ortega, jefe de traumatología, parecía ser el único dentro del cuerpo médico que no alimentaba rumores. Hombre metódico, racional hasta la médula, se mantenía firme en la versión oficial. No hay pruebas de nada sobrenatural. Seguramente hubo una falla de seguridad y alguien aprovechó. O ella misma se fue. No lo sabremos nunca. Esa era su postura constante. Pero en privado, las cosas eran distintas. Mauricio había trabajado con Alma durante 6 meses. Nunca fue especialmente cercano a ella, pero admiraba su eficiencia, su atención al detalle, su entrega. Había recibido de ella varios reportes informales sobre anomalías en el hospital, los cuales ignoró o archivó sin investigar. Hay cosas más importantes que perseguir fantasmas, había dicho en tono burlón en una reunión. Sin embargo, desde su desaparición, algo lo inquietaba. Cada vez que pasaba frente a la sala donde Alma desapareció, sentía una opresión en el pecho. A veces creía oír pasos detrás de él, aunque nadie más estuviera cerca, y en 2 ocasiones encontró abiertas las puertas de habitaciones que él mismo había cerrado con llave. Los rumores siguieron creciendo. En redes sociales, algunos ex empleados del hospital comenzaron a contar experiencias similares. Una ex camillera relató que años antes
había visto una sombra con forma humana sentada en la estación de enfermería. Un vigilante nocturno, retirado hacía poco, confesó que evitaba hacer rondas completas en esa área porque el ambiente cambiaba, como si alguien lo observara fijamente desde la oscuridad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una auxiliar de limpieza renunció repentinamente tras asegurar que, mientras trapeaba la sala vacía, había oído la voz de una mujer susurrar su nombre. Nadie quiso escuchar los detalles. El miedo se convirtió en algo no dicho, pero compartido. Con el paso de los meses, el pabellón fue perdiendo uso. Los médicos preferían derivar pacientes a otras salas. Las camas se mantenían vacías y la iluminación, tenue por defecto, nunca fue reparada. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que esa zona estaba marcada por algo que no comprendían y que evitaban desafiar. Mauricio, aunque fiel a su lógica, no pudo evitar sentirse responsable. Había ignorado las advertencias de Alma, había minimizado sus observaciones. A veces, en la soledad de su oficina, releía los informes que ella le había entregado. Allí estaban los detalles: temperaturas que bajaban sin razón, pacientes que aseguraban ver personas que no existían, equipos que fallaban solo en esa sala. El tiempo pasaba, pero el silencio no se disipaba. Como una neblina persistente, cubría cada rincón del hospital. Y aunque nadie lo dijera abiertamente, todos sabían que algo estaba mal, algo que no había terminado con la desaparición de Alma. Solo era el comienzo. 9 años pueden parecer una eternidad o pasar como un suspiro. En el caso del Hospital San Jerónimo, esos años transcurrieron como una sombra constante que se arrastraba por sus pasillos. La desaparición de Alma Juárez nunca fue olvidada del todo, pero tampoco fue enfrentada. El tiempo se encargó de cubrirla con una capa espesa de silencio institucional y miedo cotidiano. Los registros médicos se siguieron llenando. Los pacientes llegaban y partían. Los nacimientos y las muertes marcaban el ritmo del hospital. Pero el ala norte, donde ocurrió lo inexplicable, fue transformándose poco a poco en una especie de territorio maldito. Los residentes más jóvenes evitaban mencionar esa zona durante sus rondas. Los más veteranos simplemente no hablaban del tema. En los años siguientes, varios empleados abandonaron el hospital de forma repentina. Algunos lo hicieron sin dar explicaciones. Otros se atrevieron a confesar que ya no podían trabajar en un lugar donde se sentían constantemente observados. «Algo nos mira desde los techos», dijo un camillero en su carta de renuncia. Una enfermera veterana aseguró haber visto pasar a Alma por el pasillo, como si aún trabajara allí, solo para descubrir que estaba sola. Los nuevos directivos que asumieron la gestión del hospital intentaron cambiar la imagen de la institución. Se renovaron varias áreas, se mejoraron los equipos, se lanzaron campañas de reputación en redes sociales, pero nunca mencionaron el caso de Alma. Para ellos, remover el pasado era innecesario y peligroso. Era mejor mirar hacia adelante, o al menos fingir que no había nada detrás. Mauricio Ortega seguía en el hospital. Con el paso del tiempo, ascendió a jefe médico. Sus canas aumentaron, y también su rigidez. Los colegas lo consideraban brillante, aunque distante. Nunca hablaba de Alma. Había guardado sus reportes, su cuaderno, su uniforme doblado en una caja que mantenía en un cajón cerrado. A veces lo abría y miraba en silencio aquellas hojas con anotaciones firmes, redondas, llenas de observaciones que entonces le parecieron triviales. Ahora eran heridas que nunca cerraron. Pese a los intentos por renovar el hospital, el ala donde Alma desapareció nunca volvió a funcionar con normalidad. Cada intento de reabrirla terminaba en fallos eléctricos, problemas de humedad, quejas de pacientes y empleados. Finalmente, fue cerrada y utilizada como almacén de mobiliario en desuso. Se convirtió en un limbo dentro del propio edificio, una estructura que aún respiraba pero a la que nadie se atrevía a entrar sin razón de peso. Un nuevo brote de infecciones respiratorias sacudió la ciudad en el año 9 desde la desaparición. La demanda hospitalaria superó la capacidad de atención.
No había camas suficientes. Los pacientes se acumulaban en pasillos. Las salas se saturaban. Los directivos, desesperados por habilitar más espacio, decidieron reactivar el ala cerrada. La decisión fue tomada en una reunión de emergencia. Se propuso remodelar rápidamente el pabellón norte, desinfectar, pintar, instalar nuevos equipos y ponerlo nuevamente en operación. Algunos médicos se opusieron en voz baja. Otros fingieron no recordar los hechos, pero el caos era tal que la orden se ejecutó sin discusión. Las obras iniciarían de inmediato. Cuando los primeros ingenieros y obreros ingresaron, notaron algo extraño. No era el deterioro habitual de una sala abandonada, era otra cosa. Los materiales parecían haberse descompuesto más rápido de lo normal. Había humedad en paredes donde no debía haber. Los conductos de ventilación estaban obstruidos por lo que parecía ser pelo humano. En el suelo encontraron marcas circulares como si alguien hubiera estado girando una camilla en el mismo lugar durante años. Los trabajadores comenzaron a murmurar. Uno de ellos, veterano en remodelaciones hospitalarias, se negó a regresar después del primer día. Otro cayó enfermo sin explicación tras inhalar el aire del lugar. Las quejas fueron ignoradas. Se necesitaban camas. No había tiempo para supersticiones. Mauricio, al enterarse de la reapertura del ala, sintió un escalofrío que no supo explicar. No lo dijo en voz alta, pero sintió que algo se activaba, como si un ciclo estuviera por reiniciarse. Durante días no pudo concentrarse. Los sueños lo perturbaban, pasillos sin fin, voces lejanas, puertas que se abrían solas. En cada uno de ellos, el rostro de Alma aparecía entre luces parpadeantes, pero nunca decía nada. Solo lo miraba. Una tarde fue a revisar los planos antiguos del hospital, almacenados en una sala de archivo olvidada. Buscaba comprender la estructura exacta del ala norte, los ductos, las conexiones. Mientras recorría los mapas con la mirada, notó una irregularidad, una sección del piso que no figuraba en los diseños modernos. Un espacio oculto, pequeño, justo debajo de la cama donde Alma fue vista por última vez. El hallazgo fue un golpe en el estómago. ¿Cómo nadie lo notó antes? ¿O acaso alguien lo sabía y lo había ocultado? Las preguntas lo envolvieron. El pasado estaba de vuelta, reclamando lo que aún no se había revelado. Las obras en el ala norte comenzaron bajo una consigna clara: rapidez. No había presupuesto para turnos diurnos prolongados, y el calor del día dificultaba el trabajo. Por eso, los obreros fueron asignados principalmente en horario nocturno. Fue una decisión puramente logística. Nadie quiso pensar en lo que implicaba. Las primeras noches transcurrieron entre martillazos, polvo y movimiento constante. Se retiraron camas oxidadas, se reemplazaron puertas corroídas, se arrancaron pisos viejos. Pero conforme los trabajos avanzaban, los relatos comenzaron. Al principio, eran comentarios sueltos, un ruido extraño, una herramienta que desaparecía y reaparecía en otro lugar, una sombra que cruzaba fugazmente por el pasillo trasero. Una noche, un trabajador llamado Efraín no regresó del descanso. Lo buscaron durante más de una hora dentro del hospital. Finalmente, lo encontraron en la antigua lavandería, desorientado, con la mirada fija y las manos cubiertas de polvo. No recordaba cómo había llegado allí. Tampoco por qué había estado cavando con las uñas contra una pared. El supervisor del proyecto, Ricardo Limón, un hombre escéptico y pragmático, consideró que era solo agotamiento. Pero accedió a instalar cámaras ocultas en la zona, más por presión del equipo que por convicción personal. Lo que grabaron durante las noches siguientes sembró una duda que nadie pudo ignorar. En los registros se observaban movimientos en la sala, incluso cuando no había nadie presente. Una puerta que se abría sin viento, una camilla que se deslizaba unos centímetros por sí sola. Y en una de las grabaciones, claramente, se escuchaba una voz femenina que susurraba: «Aquí estoy». La obra se detuvo por 3 días. Hubo reuniones con los encargados del hospital. Algunos querían cancelar el proyecto, alegando condiciones inseguras.
Otros, más preocupados por la imagen pública, insistieron en continuar sin informar a nadie. La reapertura era urgente. Mauricio Ortega, cada vez más perturbado, recibió entonces un correo electrónico sin remitente claro. No tenía asunto, solo contenía una frase escrita en letras mayúsculas: bajo la cama. Al principio pensó que era una broma de mal gusto, pero esa misma noche, al revisar nuevamente los planos antiguos, encontró la misma sección irregular, esa que no figuraba en los diseños recientes. Volvió a leer la frase una y otra vez, mientras su mente se nublaba con recuerdos. Decidió actuar. No informó a nadie. Esperó al anochecer, cuando el hospital se vaciaba de movimiento y solo quedaban los sonidos de las máquinas y los pasos de los vigilantes. Llevó consigo una linterna, guantes, una copia de los planos y un desarmador. No sabía exactamente qué buscaba, solo que no podía ignorarlo más. Entró al ala norte como si lo hiciera por última vez. El olor era mezcla de humedad, óxido y pintura fresca. El silencio era casi tangible. Se detuvo frente a la sala 107. La puerta rechinó al abrirse. Dentro aún estaban los restos de la última cama por desmontar, vieja, chirriante, con una lámina doblada que hacía de respaldo. Se arrodilló lentamente. La linterna temblaba en su mano. Miró debajo de la cama y no vio nada al principio, solo polvo acumulado, telarañas y fragmentos de yeso. Pero entonces notó una línea recta sobre el suelo, como una grieta perfectamente trazada. La siguió con los dedos hasta encontrar una ranura. Quitó la alfombra desgastada que cubría parte del suelo. Allí estaba. Una tapa de metal, firmemente sellada con capas de pintura. No tenía bisagras visibles ni manija, pero el contorno era claro, una trampilla. Usó el desarmador para raspar los bordes. Le tomó varios minutos aflojar la cubierta. Finalmente, logró levantarla con esfuerzo. Un hedor denso emergió, húmedo, cargado de descomposición y encierro. Dentro, apenas iluminado, había un compartimento de menos de 1 metro de altura. En el fondo, algo sobresalía entre la suciedad. Una tela blanca amarillenta, restos de plástico y un brazalete metálico. Mauricio descendió un poco más con la linterna. El haz de luz reveló huesos humanos envueltos en lo que parecía ser un uniforme clínico desgastado. El brazalete llevaba grabado un nombre: A. Juárez. El tiempo se detuvo. Retrocedió torpemente. Se levantó y salió tambaleándose del cuarto. Caminó hasta la enfermería, se encerró y vomitó. No podía respirar. No podía pensar. Solo oía en su mente una y otra vez la frase del correo: bajo la cama. A la mañana siguiente solicitó la intervención inmediata de la policía. Dio aviso a los directivos, que intentaron silenciar el asunto, alegando que debía manejarse con discreción. Pero él ya no podía callar. No después de lo que había visto. El secreto más oscuro del hospital había salido a la luz, y era solo el principio. La noticia no tardó en expandirse más allá de los muros del hospital. Aunque los directivos intentaron contenerla, era imposible ocultar un hallazgo de esa magnitud: restos humanos encerrados bajo una cama en una sala olvidada. El mismo lugar donde Alma Juárez había sido vista por última vez. Las autoridades acordonaron el área y los medios comenzaron a rondar el edificio, hambrientos de detalles. Mauricio Ortega, aún en estado de shock, fue interrogado por la policía. Su testimonio fue claro. Él había recibido un mensaje anónimo con la indicación de buscar bajo la cama. Había seguido esa pista sin informar a nadie, impulsado por la culpa y el peso de los años. No mencionó los sueños, ni las voces, ni el miedo visceral que lo había acompañado cada noche desde aquella desaparición. Los forenses trabajaron durante horas para recuperar los restos con el mayor cuidado. El compartimento oculto, húmedo y estrecho, había preservado parcialmente los tejidos. La pulsera de identificación, la ropa aún reconocible y una cadena con un dije en forma de estrella fueron suficientes para confirmar las sospechas iniciales. Días después,
Los análisis de ADN cerraron cualquier duda. Se trataba, sin lugar a duda, de Alma Juárez. La familia recibió la noticia con una mezcla de alivio devastador. Teresa, su madre, dijo entre lágrimas: «Ahora al menos sabemos dónde estuvo. No más preguntas sin respuesta. Solo dolor». Don Eliseo permaneció en silencio, abrazado al retrato de su hija, sin poder hablar durante horas. El cuerpo fue entregado para una ceremonia íntima, pero la herida abierta durante casi una década apenas comenzaba a supurar. El hospital intentó desvincularse del asunto. Emitieron un comunicado donde lamentaban profundamente lo ocurrido, asegurando que colaborarían con todas las investigaciones, pero sin aceptar responsabilidad directa. Sin embargo, el escándalo ya era imparable. Las redes sociales explotaron con mensajes de indignación. Ex-empleados comenzaron a contar historias similares. Las autoridades locales se vieron obligadas a reabrir el caso como un posible encubrimiento criminal. Durante el proceso de revisión, se descubrió que en su momento no se había realizado una inspección completa del ala norte. Algunos documentos mostraban que ciertas zonas no habían sido revisadas adecuadamente y que hubo resistencia interna para investigar más a fondo. Se abrió una línea de investigación sobre negligencia institucional. Pero había algo más. Mauricio, en medio del proceso, recordó un sobre que Alma le había entregado pocos días antes de su desaparición. En ese momento, lo guardó en uno de sus libros sin prestarle atención. Casi por instinto, fue a buscarlo entre sus estanterías y lo encontró. Una carta escrita a mano, con tinta azul, en hojas dobladas en 4. La carta comenzaba con una frase inquietante: «Si algo me pasa, no digas que no te lo advertí». Alma detallaba en ella sus sospechas sobre uno de los pacientes del pabellón. No mencionaba nombre, pero sí una cama, la número 6. Decía que cada vez que se acercaba a él, sentía un frío que le calaba los huesos, como si el aire se detuviera. Afirmaba haberlo visto moverse en la oscuridad, abrir los ojos sin emitir sonido, mirarla con una intensidad que le quitaba el aliento. Decía también que los monitores fallaban solo con él, que a veces no registraban signos vitales por minutos y luego volvían, como si la muerte lo abandonara temporalmente. El fragmento más perturbador decía: «Siento que él sabe que tengo miedo, y eso lo hace más fuerte. No sé si es real, pero si desaparezco, busca en la cama 6». Ahí empieza todo. La cama 6 era precisamente donde se había encontrado la trampilla. Mauricio entregó la carta a las autoridades. Fue un golpe decisivo para la investigación. La hipótesis de que Alma había sido víctima de un ataque dentro del hospital ganó fuerza. Pero ¿quién fue el responsable? ¿Y cómo alguien pudo ocultarla durante tanto tiempo sin dejar rastro? La policía volvió a revisar los registros del hospital de ese periodo. Cruzaron listas de pacientes, turnos, horarios. Algo llamó la atención de inmediato. El expediente del paciente de la cama 6 estaba incompleto. No tenía nombre, solo un número, y su historial médico era fragmentado. Había sido ingresado tras un accidente vehicular, según se decía, pero no había parte policial, ni familia registrada, ni destino tras el alta. El paciente, según el acta, había sido dado de alta al día siguiente de la desaparición de Alma, sin seguimiento, sin firma. El director médico de entonces ya no trabajaba en el hospital, tampoco los enfermeros encargados de esa noche. Algunos habían cambiado de ciudad, otros simplemente desaparecido de los registros. La coincidencia era perturbadora. Mauricio pidió acceso a las cintas de seguridad antiguas, pero muchas ya no existían. Otras estaban dañadas. Solo una imagen persistía: la cama vacía, los segundos de oscuridad y la sensación de que todo había sido calculado. El hallazgo de Alma abrió una puerta que muchos preferían mantener cerrada, pero ya no había marcha atrás. Había una verdad enterrada más profunda que ese compartimento oculto, y ahora empezaba a emerger. Con la confirmación forense y la carta de Alma como nuevas piezas clave,
El caso tomó un giro imparable. La Fiscalía Estatal formó un equipo especial para revisar lo ocurrido. La opinión pública exigía justicia. Los titulares de los noticieros eran contundentes. Hospital encubrió crimen por 9 años. ¿Quién ocultó a Alma Juárez? Restos hallados bajo cama reabren caso olvidado. El país entero comenzaba a mirar hacia Oaxaca. La familia Juárez, pese al dolor, insistió en que no se trataba de un accidente ni de una negligencia casual. Teresa se presentó ante la prensa con la carta en mano. Mi hija pidió ayuda y nadie la escuchó. Esto no fue olvido, fue abandono deliberado. La imagen de la madre, desgastada por los años, fue portada de varios periódicos. El rostro de Alma volvió a recorrer redes sociales. Ahora no como desaparecida, sino como mártir. Mauricio fue citado nuevamente a declarar. Esta vez sus palabras fueron más crudas. Reconoció que había minimizado los informes de Alma, que no actuó con la diligencia necesaria, que quizás su soberbia como médico contribuyó a la tragedia. Su confesión pública sacudió al gremio médico. No buscaba limpiar su nombre, sino hacer lo que no hizo en su momento: escucharla. Pero entre la indignación colectiva y el revuelo mediático, una pista sobresalía con fuerza: la mención en la carta a un paciente particular. Aquel que, según Alma, sabía que ella tenía miedo. El expediente del paciente de la cama 6 se convirtió en la pieza más codiciada de la investigación, pero estaba incompleto, lleno de vacíos y contradicciones. El nombre registrado, Mateo Ama, no llevaba apellidos ni número de identificación oficial. No había foto, ni firma de ingreso, ni huella digital. Solo una nota escrita a mano: paciente psiquiátrico, remitido por orden externa. Los investigadores buscaron en otras instituciones, en hospitales cercanos, en centros psiquiátricos, en registros judiciales. Durante semanas, parecía que el hombre simplemente no existía, hasta que una doctora jubilada del Hospital de Chiapas se presentó voluntariamente ante la Fiscalía con una carpeta polvorienta. Ese paciente estuvo conmigo antes, nunca lo olvidé. Se llamaba Mateo Álvarez. Según sus documentos, Mateo había sido internado tras protagonizar un episodio violento en una comunidad rural, donde agredió a su propia madre e intentó prender fuego a su vivienda. Fue diagnosticado con trastorno disociativo severo y tendencias psicopáticas. Su historial incluía episodios de manipulación, amnesia selectiva y un extraño carisma que lo hacía ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Había sido trasladado a Oaxaca bajo custodia, aunque nadie sabía con qué propósito. Esa revelación cambió por completo el enfoque del caso. La nueva hipótesis era aterradora. Mateo había simulado su estado de coma, ganado tiempo y espacio para estudiar a su entorno. Se aprovechó del aislamiento de Alma durante el turno nocturno y de la falta de protocolos de seguridad. Pero lo más perturbador no era solo el crimen en sí, sino el encubrimiento posterior. Las autoridades descubrieron que al día siguiente de la desaparición de Alma, Mateo fue dado de alta con una firma falsificada. La cámara de salida del hospital no registró su rostro, pero un hombre con uniforme médico salió por la puerta trasera en la madrugada. Nunca fue identificado. A partir de ese momento se abrieron nuevas líneas de investigación. Se analizaron desapariciones en hospitales de otras regiones. Se revisaron registros de pacientes psiquiátricos con nombres similares. Pronto, comenzaron a emerger conexiones inquietantes. 3 enfermeras desaparecidas en Guerrero con circunstancias similares, una trabajadora social de Veracruz que nunca volvió a casa después de cubrir un turno especial, y un caso en Puebla, donde un paciente escapó justo después de una muerte inexplicada en el área de terapia intensiva. Mauricio, al ver estas coincidencias, sintió como una verdad más profunda se revelaba. No había sido un caso aislado. Había un patrón, y detrás del patrón, alguien que había aprendido a moverse dentro del sistema sin dejar huella. Alguien que sabía cómo aprovecharse de los vacíos administrativos, de los miedos de los empleados,
de la negligencia burocrática. Los medios comenzaron a usar un nuevo término: el paciente fantasma. Un hombre que cruzaba hospitales como si fueran corredores sin vigilancia. Nadie sabía cuántos nombres había usado, ni cuántas veces había escapado disfrazado de otro. Solo quedaba claro que no se trataba de un loco común, sino de alguien que sabía esconderse a plena vista. La verdad, al fin, salía a la luz. Pero con ella se abría un abismo aún más profundo. ¿Dónde estaba ahora? ¿Quién lo protegía? ¿Y por qué nadie lo había detenido antes? El silencio del hospital ya no podía protegerlo, y la cacería apenas comenzaba. El nombre resonaba en los informes con una frialdad impersonal. Paciente 43. No Mateo, no apellido, no historia clínica completa. Solo un número entre decenas en los archivos del sistema psiquiátrico estatal. Fue gracias a la carpeta entregada por la doctora de Chiapas que las autoridades lograron reconstruir parte del rompecabezas. Mateo Álvarez, nacido en una pequeña comunidad rural del sur de Veracruz. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Su madre, diagnosticada con trastornos mentales, lo crió en aislamiento, entre delirios religiosos y castigos extremos. Su padre los abandonó cuando tenía 5 años. A los 13, fue internado por primera vez tras un episodio en que intentó ahogar a un vecino en un río. Fue devuelto a su hogar al poco tiempo, bajo vigilancia precaria. A los 19, agredió a su madre durante una crisis psicótica. El diagnóstico fue claro: personalidad antisocial con rasgos esquizotípicos. Fue internado en un centro psiquiátrico en Chiapas, donde permaneció por 2 años. Allí mostró un comportamiento ejemplar, obediente, cooperativo. Pero detrás de esa fachada, los informes clínicos advertían una tendencia a la manipulación. Capaz de simular estados mentales, excelente lector del lenguaje corporal, crea vínculos rápidos con figuras de autoridad. En 2014, fue trasladado al Hospital San Jerónimo bajo una orden administrativa de la Secretaría de Salud. Nadie pudo explicar con claridad el porqué de ese traslado. La orden estaba firmada por un médico que falleció meses después en un accidente vial. La mayoría de los documentos relacionados con Mateo fueron extraviados o archivados sin respaldo digital. Durante su estancia en Oaxaca, Mateo fue internado con el supuesto diagnóstico de trauma craneal leve tras un accidente de tránsito. Sin embargo, nunca se presentó parte policial del hecho. Fue asignado a la cama número 6 del ala norte. Su ingreso coincidió exactamente con el turno de Alma Juárez. Permaneció en el hospital menos de 48 horas. Al día siguiente de la desaparición de Alma, desapareció también de los registros. Lo que más perturbó a los investigadores fue la cantidad de coincidencias entre la historia de Mateo y otros casos sin resolver. En el Hospital Regional de Guerrero, una enfermera de 28 años desapareció en circunstancias similares. Trabajaba de noche. Su última guardia fue solitaria, y una cámara captó una figura saliendo por una puerta de servicio. En el expediente figuraba un paciente llamado Luis M.A., dado de alta el mismo día. En un hospital de Puebla, una asistente social fue encontrada muerta en un depósito médico, con signos de haber estado encerrada durante días. El paciente que había solicitado hablar con ella por cuestiones psiquiátricas fue dado de alta antes del hallazgo. Nunca fue localizado. Su nombre, Manuela R. La fiscalía concluyó que Mateo había adoptado múltiples identidades, siempre conservando las iniciales M.A. Lo hacía pasar por distintos perfiles clínicos, pero con características comunes. Ingresaba por motivos menores, se hacía notar lo justo, generaba empatía o temor, y desaparecía tras un evento traumático que siempre quedaba sin resolver. El patrón se repetía, y el encubrimiento también. Mauricio, al analizar esos expedientes, sintió una mezcla de horror y fascinación. Había enfrentado cientos de casos clínicos, pero nunca algo así. Mateo no era solo un asesino, era un depredador sofisticado, con una comprensión profunda de la rutina hospitalaria, de las grietas del sistema, de la psicología humana. Sabía cuándo actuar,
cómo infiltrar y, sobre todo, cómo desaparecer. Lo más alarmante surgió durante una entrevista a un antiguo administrativo del San Jerónimo, quien aseguró haber visto a Mateo conversar con un supervisor de mantenimiento días antes de su alta médica. Según él, se entendían bien. Compartían cigarrillos en la entrada trasera del hospital. El supervisor murió 2 años después de un infarto, pero su nombre apareció en otros documentos. Había trabajado también en Guerrero y Veracruz durante los años de las otras desapariciones. La hipótesis de una red comenzó a tomar fuerza. Mateo no actuaba solo. Tenía apoyo interno, al menos en algunos casos. Empleados que cerraban los ojos, que firmaban salidas médicas sin verificar, que silenciaban reportes o desviaban evidencias, por miedo, por dinero, por manipulación. Nadie lo sabía aún, pero era claro que no se trataba de una serie de casualidades. El Consejo Médico Nacional ordenó una auditoría a todos los ingresos psiquiátricos de los últimos 10 años. Mientras tanto, la Interpol emitió una alerta internacional. Mateo Álvarez era ahora un fugitivo buscado por múltiples jurisdicciones. Pero encontrarlo no sería fácil. No había fotos actuales. No había huellas digitales disponibles. Y lo más inquietante, cada vez que alguien se acercaba demasiado, desaparecía otra pista, otro testigo, otro dato clave. La figura del paciente 43 se había convertido en una sombra viva. Y esa sombra, aún suelta, estaba más cerca de lo que muchos creían. La noticia de que Mateo Álvarez estaba vivo y libre encendió alarmas en todo el país. Las autoridades emitieron comunicados urgentes, pidieron la colaboración ciudadana e iniciaron una campaña discreta para rastrear sus últimos movimientos. No querían generar pánico, pero tampoco podían permitir que siguiera escapando. En comunidades rurales de Oaxaca comenzaron a surgir reportes. Un hombre con cicatrices en el rostro, de ojos penetrantes y voz suave, había sido visto pidiendo trabajo en fincas alejadas. Decía llamarse Maurilio y ofrecía ayuda con ancianos o enfermos. Dormía en bodegas, se movía solo por la noche y desaparecía al poco tiempo de llegar. Las descripciones físicas coincidían. En Veracruz, un cuidador de un asilo juró haber conversado con un hombre que decía haber trabajado en hospitales y que conocía muy bien los protocolos de emergencia. Le causó desconfianza, le hizo demasiadas preguntas. Cuando intentó denunciarlo ya se había ido. Lo curioso es que días después, una enfermera del lugar renunció abruptamente, sin dar razones. Mientras tanto, la Fiscalía montó un equipo especial de perfiladores criminales. Querían entender quién era Mateo en realidad. Para eso, necesitaban remontarse a sus orígenes. Entrevistaron a antiguos vecinos, maestros, cuidadores. Todos coincidían en algo. Desde niño, Mateo tenía una capacidad inquietante para imitar comportamientos. Podía llorar con convicción, fingir inocencia, generar lástima. Pero había momentos donde su rostro se volvía completamente inexpresivo, como si apagase su humanidad. Uno de los psiquiatras que lo atendió durante su internamiento en Chiapas recordó un episodio en particular. Mateo había sido castigado por agredir a otro paciente. Durante días no habló con nadie. Luego pidió disculpas, entregó un dibujo a su víctima y se ganó nuevamente la confianza del personal. Semanas después, el paciente agredido fue hallado con signos de asfixia. No hubo pruebas directas, pero todos sabían quién había sido. Nadie habló. La narrativa alterna surgió por primera vez en los informes del nuevo equipo. La mente de Mateo no era simplemente enferma, era estratégica. Vivía una fragmentación que lo alejaba de la empatía, pero lo acercaba peligrosamente a una forma de inteligencia fría y adaptativa. En los hospitales encontraba su hábitat perfecto. Allí podía observar, imitar, cazar. Mauricio, aún profundamente afectado por el giro de los acontecimientos, pidió unirse al equipo de investigación como consultor externo. Sabía que no era policía, pero conocía el lenguaje clínico, las dinámicas internas de los hospitales y, sobre todo, los patrones que Mateo repetía.
Le permitieron colaborar bajo supervisión. Fue él quien comenzó a notar un detalle revelador. En cada desaparición atribuida a Mateo, quedaba siempre una marca secundaria, algo que pasaba desapercibido. En el caso de Alma, fue una enfermera que renunció sin dejar rastro. En Guerrero, un técnico en rayos X con historial psiquiátrico fue trasladado semanas después. En Puebla, un camillero que desapareció del sistema de nómina y fue encontrado muerto meses después en otro estado. Había un patrón de víctimas indirectas. Personas vulnerables que, de algún modo, también se cruzaban con él y luego sufrían consecuencias. Mauricio propuso una teoría inquietante. Mateo no solo cazaba, también dejaba trampas, influía en otros, sembraba ideas, manipulaba mentes inestables, y cuando ya no le servían, se deshacía de ellas. Las pistas llevaron al equipo hasta una propiedad abandonada en las afueras de Tlacotalpan. Allí, en un sótano improvisado, encontraron objetos personales de varias mujeres desaparecidas, pulseras, identificaciones, cuadernos. No había cuerpos, pero sí un mural en la pared con fechas, nombres incompletos y símbolos trazados con precisión obsesiva. Era su guarida. La escena fue suficiente para confirmar que Mateo seguía activo. Pero también fue un golpe brutal. Significaba que tenía un refugio, un sistema de escape y una red de apoyo. No era un lobo solitario improvisando. Estaba ejecutando un plan con décadas de experiencia. Días después, la alarma volvió a sonar. En un hospital rural de Hidalgo, una enfermera de turno desapareció tras reportar comportamientos extraños de un paciente recién ingresado. Su nombre en los registros, Marcos A. Cuando Mauricio leyó el informe, sintió un nudo en el estómago. Todo coincidía: ingresos sin familiares, signos vitales inconsistentes, comportamiento silencioso, alta médica programada de forma acelerada. No era una coincidencia. Mateo había atacado de nuevo. Sin perder tiempo, se dirigió personalmente al hospital con parte del equipo. Pero algo le decía que ya era tarde. La cacería de Mateo no era solo un intento por detenerlo, era una carrera contra la repetición del horror. Cada día perdido podía significar otra vida silenciada. Y ahora, más que nunca, Mauricio sabía que el próximo movimiento podía cambiarlo todo. El hospital de Hidalgo estaba rodeado de policías cuando Mauricio llegó. Habían pasado menos de 12 horas desde la desaparición de la joven enfermera, y la tensión se podía cortar en el aire. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que estaban frente a un nuevo ataque de Mateo Álvarez. Esta vez, sin embargo, no había más margen para el error. Mauricio se reunió con el director del hospital y pidió acceso inmediato a los registros de pacientes y al circuito interno de cámaras. Mientras los técnicos descargaban las grabaciones, él caminó por los pasillos como si buscara algo más allá de lo evidente. Observaba las miradas esquivas, los rostros tensos, las puertas mal cerradas. Conocía ese ambiente. Lo había vivido antes. El miedo se impregnaba en las paredes como moho. Fue en el sótano donde lo sintió. Un cambio de temperatura súbito, un silencio antinatural. Allí, entre calderas antiguas y cajas olvidadas, encontró una puerta entreabierta. Se acercó con cautela. Dentro, una camilla oxidada y manchas secas en el suelo. El olor lo golpeó con violencia, cloro, sangre y encierro. De pronto un ruido metálico lo alertó. Giró sobre sí mismo y lo vio. Mateo. No había dudas. Estaba más delgado, el cabello más largo, pero sus ojos eran los mismos. Fríos, calculadores, sin rastro de sorpresa. Vestía una bata de paciente. En la mano, un bisturí. Mauricio no dijo nada. Tampoco Mateo. Durante unos segundos se miraron en un silencio denso. Entonces, Mateo dio un paso hacia él. «No tienes idea de lo que empezaste», dijo con una calma perturbadora. Mauricio retrocedió instintivamente, pero no huyó. Su cuerpo temblaba, pero su mente se mantenía firme. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, apenas con voz. Mateo sonrió. «Porque podía, porque nadie escucha, porque me dejan entrar, sentarse, mirar.
Nadie ve lo que no quiere ver. Avanzó otro paso. Mauricio sacó su celular con lentitud, marcó sin mirar la pantalla y lo dejó en el bolsillo con la llamada abierta. Necesitaba ganar tiempo. Ella no era como los demás, dijo. Ella te vio. La sonrisa de Mateo se desvaneció por un instante. Un destello de algo más cruzó su rostro, pero fue efímero. Ella me temía. El miedo alimenta todo. Ustedes son iguales. Alzó el bisturí. Pero tú tienes algo distinto. Tú dudas. En ese momento un ruido arriba los interrumpió. Voces, pasos. Mateo lo notó. Dio media vuelta para escapar, pero Mauricio se lanzó sobre él. El forcejeo fue violento. Rodaron por el suelo entre objetos metálicos y el bisturí cayó bajo una caja. Mateo intentó liberarse, pero Mauricio, impulsado por años de rabia contenida, lo retuvo con todas sus fuerzas. Los agentes llegaron segundos después. Mateo fue reducido con violencia. No opuso resistencia. Solo miró a Mauricio y le dijo al oído: «Esto no termina conmigo». Fue esposado y trasladado a una celda provisional dentro del mismo hospital. Durante las siguientes horas, confesó sin remordimiento alguno. Detalló los nombres de varias víctimas, describió lugares, patrones, cómplices. Habló con serenidad, como si narrara una novela ajena. Lo más perturbador fue que no mostraba arrepentimiento, ni culpa, solo una certeza extraña, que todo lo que hizo fue necesario. La policía grabó cada palabra. La fiscalía preparó de inmediato el traslado a una prisión psiquiátrica de alta seguridad. Mientras tanto, se emitieron nuevas órdenes de captura contra personas mencionadas por Mateo como colaboradores, enfermeros, empleados administrativos, un técnico de informática y un vigilante que aún trabajaba en otro hospital del norte. La red comenzaba a caer. Mauricio, exhausto, permaneció en observación por una herida leve en el brazo. Durante la noche, volvió a leer la carta de Alma. Esta vez, con otra mirada. En sus líneas descubrió una verdad que no había entendido antes. Alma no solo advertía sobre el peligro, también pedía que alguien algún día tuviera el valor de enfrentarlo. Ese día había llegado, pero la victoria no trajo alivio inmediato. Había más víctimas, más familias rotas, más preguntas. Mateo había sembrado terror en silencio durante años, y ahora su figura crecía como la de un símbolo oscuro. Algunos lo llamaban monstruo, otros un producto del abandono institucional, pero todos coincidían en algo: su historia debía ser contada. El hospital fue intervenido por las autoridades. Se iniciaron auditorías en centros médicos de todo el país. Se prometieron reformas, nuevas regulaciones, protocolos estrictos. Pero para quienes conocieron a Alma, nada de eso era suficiente. La herida seguía abierta. Aunque Mateo estaba tras las rejas, el eco de sus crímenes aún resonaba. Y lo peor era saber que quizá no era el único. Mateo Álvarez fue trasladado bajo extrema seguridad al Hospital Psiquiátrico Federal de Morelos. La celda que le fue asignada estaba diseñada para pacientes de alto riesgo, sin contacto con otros internos y con vigilancia constante. Las autoridades sabían que no podían subestimar a un hombre que había burlado al sistema durante casi una década. No se trataba solo de un criminal, sino de un símbolo de todo lo que había fallado en la estructura hospitalaria y judicial. Durante su evaluación psiquiátrica inicial, Mateo se mostró completamente colaborador. Respondía a cada pregunta con precisión, pero sin emoción. No negaba nada, tampoco justificaba, simplemente relataba. Era como si se asumiera no como víctima ni verdugo, sino como consecuencia inevitable. «Nunca fui invisible, solo fui ignorado», dijo a uno de los especialistas. Esa frase quedó registrada en su expediente como un resumen escalofriante de su modus operandi. Mientras tanto, Mauricio Ortega recibió el alta médica y presentó su renuncia formal. Después de más de 20 años de servicio, abandonaba la medicina, convencido de que su tiempo había terminado.
Dedicó los días siguientes a colaborar con la familia de Alma en la organización de una ceremonia conmemorativa. No querían homenajes oficiales ni discursos vacíos, solo querían cerrar el ciclo con dignidad. La sala donde se hallaron los restos de Alma fue clausurada permanentemente. Una placa fue colocada en la entrada con una inscripción sencilla: "Aquí comenzó la verdad". En memoria de Alma Juárez y de quienes aún esperan justicia. El caso provocó una ola de reformas. Se implementaron nuevas medidas en hospitales públicos y privados: identificación biométrica obligatoria para pacientes, cámaras con respaldo en la nube, protocolos específicos para pacientes psiquiátricos y, sobre todo, auditorías independientes a todos los centros médicos. Se crearon líneas de denuncia anónima para el personal y se promovió una cultura de escucha activa ante cualquier señal de alerta. Un año después del arresto de Mateo, una editorial independiente publicó un libro titulado Silencio bajo la cama. Escrito por una periodista que siguió el caso desde el principio, el libro recogía testimonios de víctimas indirectas, familiares, médicos, trabajadores de limpieza, camilleros y sobrevivientes de encuentros cercanos con Mateo. Entre ellos, un vigilante que abandonó su empleo tras ver a un paciente salir caminando con la mirada de alguien que no debía estar vivo. El libro fue un éxito. No por morbo, sino por necesidad. La sociedad quería entender cómo había sido posible, cómo tantos ojos habían mirado hacia otro lado, cómo un hombre pudo disfrazarse de paciente una y otra vez, aprovechando cada resquicio del sistema para ocultar su monstruo interior. La historia de Alma se volvió central. Su rostro fue impreso en murales, su nombre recordado en jornadas de capacitación en hospitales. Se decía que fue ella quien encendió la alarma, quien, incluso desde el miedo, dejó rastros suficientes para ser escuchada después. Se convirtió en un emblema silencioso contra la negligencia y el encubrimiento. Mauricio, alejado del hospital, decidió participar en el documental que acompañó el lanzamiento del libro. No buscaba protagonismo, sino redención. En cámara, con la voz quebrada, dijo: "No la escuché cuando debía, pero espero que ahora el mundo la escuche a ella". La familia Juárez por fin pudo respirar. El vacío seguía allí, pero ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que contaba una historia. Teresa encontró consuelo en escribir cartas a su hija que jamás enviaría. Eliseo retomó la jardinería y sembró en el patio de su casa un árbol que, según él, le recordaba a Alma cada vez que florecía. La justicia, aunque tardía, había llegado. Hoy el Hospital San Jerónimo sigue en funcionamiento, pero el ala norte permanece cerrada. Nadie discute la decisión. Algunos dicen que aún se oyen pasos en la madrugada, otros que la presencia de Alma protege a quienes trabajan con honestidad. Sea cierto o no, lo que es innegable es que su historia cambió la forma en que vemos a los invisibles, y así termina esta historia. Un caso que nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a escuchar cuando alguien alza la voz, aunque sea con susurros. Porque a veces, los gritos más importantes son los que nadie quiere oír. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para más relatos reales que nos recuerdan lo frágil que puede ser la frontera entre lo cotidiano y lo aterrador. Y si quieres continuar con una historia igual de impactante, haz clic en el video que te sugerimos en pantalla. Nos vemos allí.